Muchas películas se basan en historias reales y parecen ser exactamente las más interesantes. Lo mismo puede ser cierto cuando se trata de películas de terror. Somos escépticos de si el evento realmente ocurrió o si es parte de las imágenes inquietantes de alguien que realmente lo vivió. Hola gente linda, les saluda Andrea y hoy en la Tica Channel te traemos 9 películas de terror basadas en hechos de la vida real. Comenzamos. Número 1. Deliver Us from Evil. Una serie de crímenes inexplicables está bajo investigación y uno de los policías le pide ayuda a un exorcista para comprender mejor lo que está sucediendo. La película está basada en las historias del sargento Ralph Sarchie. Trabajó en el Distrito 46 del Bronx y también publicó un libro llamado Beware the Night. Ralph describió su experiencia en la investigación de algunos casos, incluido el más misterioso de ellos. Número 2. The Nightmare. Un director de cine entrevistó a cada participante en un proyecto a desarrollar, recreando todo lo que vivió en sus sueños. Este documental muestra a 8 personas diferentes que tienen sueños similares en los que aparece la sombra de un hombre extraño. La película estudia el fenómeno de la parálisis del sueño. Con la ayuda de 8 personas, el espectador puede ver lo que sucede cuando alguien está casi despierto, pero su conciencia todavía está encadenada. Entienden todo lo que está sucediendo, pero no pueden controlar su cuerpo, lo que les hace ver cualquier cosa. Número 3. Shadow People. Durante un programa de radio, un hombre asustado habla de seres en la sombra, que se acercan y matan a gente por la noche. La película está basada en el fenómeno de las personas en la sombra. Científicamente, esto puede explicarse como una ilusión óptica, y los científicos realizaron investigaciones sobre el tema. Durante la estimulación eléctrica del cerebro de un paciente que sufre epilepsia, el paciente notó que alguien estaba repitiendo su movimiento detrás de él. Y cuando los médicos le pidieron que leyera algo en una tarjeta, ella dijo que un fantasma estaba tratando de arrebatarle la tarjeta de las manos. Número 4. Changeling. Después de la desaparición de Walter Collins, hijo de Christine, la policía encuentra a un niño, pero la mujer entiende que no es su hijo. Christine se desespera y pide ayuda a los periodistas locales, pero el gobierno de la ciudad no está interesado en el tema, por lo que la mujer se considera loca. Los asesinatos de Wayne Chicken Coop son una serie de secuestros y asesinatos de niños en Los Ángeles. La cal se utilizó para deshacerse de los cuerpos y los restos fueron enterrados en el territorio de una granja. Se identificaron algunos cuerpos, presumiblemente uno era el cuerpo de Walter Collins. Número 5. Primeval. Este asesino en serie, que no es humano, resulta que tiene más víctimas en su colección que Jack el Destripador y otros combinados. La gente trató de matarlo muchas veces, pero fallaron en su misión o fueron asesinados, lo que lo hizo inmejorable. La película está basada en la historia real del cocodrilo de 6 metros de largo, Gustav. Se cree que tiene 65 años y que ha comido más de 300 personas. Muchos cazadores locales y extranjeros, con la ayuda de las fuerzas militares, intentaron matarlo con AK-47 y explosivos, pero fue en vano. Número 6. An American Crime. Los padres de 2 niñas, Sylvia y Jenny, deciden encontrar formas de ganar dinero. Los niños quedan al cuidado de Gertrude Banisuski por $20 a la semana, pero un pago se retrasa por 2 semanas, y Gertrude decide castigar a Sylvia y Jenny por ello. El asesinato de Sylvia Likens es el crimen más horrendo que jamás haya sucedido en Indiana. Es difícil imaginar que personas reales puedan hacer esto. Los hijos de Gertrude golpean y torturan a Sylvia. Lo más desagradable fue que los vecinos lo sabían todo y ni siquiera intentaron ayudar o rescatar a las niñas. Número 7. The Amityville Horror. Una pareja de recién casados con 3 hijos se muda a un nuevo hogar. El costo de la casa termina siendo muy bajo, porque los propietarios anteriores habían muerto trágicamente, pero la nueva familia no lo sabe. Extraños eventos que suceden en la casa convencen a los nuevos propietarios de que algo terrible está detrás de todo. El 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo mató a su padre, madre, 2 hermanas y 2 hermanos. Es su historia la que está en el centro de la película.
Aunque hubo muchos detalles misteriosos, DeFeo fue sentenciado por 6 muertes a 25 años de vida cada una, 150 años en total, es decir, cadena perpetua. Número 8. Monster. Aileen Wuornos, una prostituta, es golpeada y violada durante su reunión con un cliente. De esta manera, ella lo mata con un revólver escondido en su bolso. Después de este accidente, Aileen comienza a matar a todos los clientes que cree que merecen morir y sigue sus propias reglas, sin matar a las personas que parecen ser buenas. Esta película es la verdadera historia de Aileen Wuornos. Fue declarada culpable de 6 muertes y condenada a muerte. Fue ejecutada el 9 de octubre del 2002. Número 9. Night of the Living Dead. Un antropólogo de la Universidad de Harvard viaja a Haití para obtener un polvo misterioso que suprime la función motora, psíquica y humana. La película está basada en el libro de Davis Wade, La serpiente y el arco iris. Davis se enfrentó personalmente a una ciencia aterradora que data de siglos atrás. En su libro escribe sobre su increíble experiencia en el proceso de tinnitus. ¿Cuál de estas películas has visto? ¿Cuál hizo falta incluir? Déjanos sus comentarios. Dale like al video y compártelo con tus amigos amantes de las películas de terror. Por acá puedes ver más de nuestros videos. Gracias por suscribirte. Hasta la próxima.